Este, podemos, podemos empezar entonces. Muy bien, buenos días compañeros, buenos días doctor. El día de hoy les vamos a compartir el tema sobre metabolismo intermedio y su regulación hormonal, todo esto enfocado a la homeostasis de la glucosa. En esta ocasión, ¿le puedes dar la siguiente, Luis Mario, por favor? En esta ocasión, Luis Mario Ramírez va a ser nuestro ponente, Miguel Ángel González, nuestro comentarista, y su servidor Luis Ángel Orrante, el coordinador. Así que si alguien tiene alguna pregunta o comentario, favor de pues, levantar la mano y yo les daré la palabra en cuanto se pueda, ¿no? Para hacerlo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con explicándoles los objetivos que tenemos para esta presentación. Como objetivo general tenemos comprender el comportamiento del organismo a lo largo del día para el mantenimiento de los niveles de glucosa en parámetros normales. Y como objetivos específicos tenemos entender el concepto y cómo se logra la homeostasis de la glucosa, conocer las adaptaciones del organismo ante el estado alimentario y de ayuno, asimilar la relación de los distintos órganos implicados en este control glucémico y comprender la regulación hormonal que participa sobre el organismo para lograr un buen funcionamiento. Entonces, ahora le cedo la palabra a mi compañero Luis Mario para comenzar con esta exposición. Bueno, buenos días. Ya me presentaron, soy Luis Mario y yo les voy a dar el tema de principalmente de la glucosa. Antes de iniciar, me gustaría saber si alguien sabe el concepto de homeostasis, que me pudiera ayudar, por favor. A ver, Javi. Es la regulación del organismo para entenderlo. Bueno, se trabó un poquito, pero pues yo creo que sí lo dejo bien. La homeostasis en sí es el equilibrio dinámico que existe, que permite a una persona pues ser sana, y en este caso, si la homeostasis se rompe, es una persona que tiende a la enfermedad. Entonces, si nosotros hablamos de homeostasis de la glucosa, quiere decir que siempre va a estar en un control. Pero ¿qué pasa cuando esta se rompe? Cuando se rompe la homeostasis, pues ya dijimos, nos da enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad que más comúnmente se asocia? La diabetes. Aquí como introducción nos dice el libro que en el 2030 se estima que sea la séptima causa de muerte en el mundo. Pero vean lo que nos dice la INEGI. La INEGI, en unos datos que recabó en el 2019 y que publicó en el 2020, nos dice que la diabetes mellitus en México ocupa la segunda causa de muerte, siendo un poquito mayor la prevalencia en mujeres, pero si ustedes se fijan, los datos son casi similares, tanto en hombres como en mujeres. Nosotros ya sabemos que la diabetes está controlada tanto por factores ambientales como factores genéticos. Sin embargo, la piedra angular se basa en que esta homeostasis de la glucosa está alterada. ¿Por qué? Porque tenemos estados de hiperglicemia. Y estos estados de hiperglicemia constantes pues están íntimamente relacionados con el desarrollo de la enfermedad y con el desarrollo de las complicaciones, la neuropatía, la nefropatía, la retinopatía, lo que ustedes quieran. Generalmente, esto es secundario a una resistencia a la insulina, que lo que hace es, tengo mucha glucosa, aumento la producción de glucosa hepática y hago que se utilicen menos por los tejidos. Entonces es como un ciclo que nada más está aumentando estos estados hiperglicémicos, ¿vale? Entonces nosotros vemos que cualquier alteración en la retroalimentación que afecte la homeostasis nos va a dar una enfermedad. Ya dijimos, la enfermedad que más comúnmente se asocia es la diabetes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el mecanismo de retroalimentación que se va a ver afectado es la retroalimentación negativa, es decir, aquella que nos va a estar limitando la secreción, en este caso de alguna hormona. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el control de la glicemia está íntimamente ligado a dos hormonas principales, la insulina y el glucagón. Vean ustedes, cuando yo tengo niveles altos de glucosa, ya lo vimos el día de ayer, hay una estimulación de las células beta del páncreas, y estas células beta del páncreas, ¿qué es lo que hacen? Liberan insulina. Y al liberarse la insulina, hace que las células de los tejidos utilicen esta glucosa, disminuyendo la concentración en la circulación, y asimismo favorece la producción de glucógeno, ¿de acuerdo? Cuando esta glucosa ya es suficiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo niveles bajos de glucosa? Al contrario, activo una hormona que me ayude a producir, en este caso es el glucagón. Estimulo las células alfa y posteriormente estas me van a favorecer el proceso de producción de glucógeno,
desdoblamiento del glucógeno, perdón, para la producción de glucosa. Vean ustedes, esta imagen está un poquito más esquemática. Aquí tengo pues, los dos extremos, ¿no? Cuando tengo un aumento de glucosa en sangre y cuando tengo una disminución de glucosa en sangre. ¿Qué pasa cuando tengo una disminución de glucosa en sangre? Generalmente esto es durante la noche. ¿Por qué? Porque estoy en un periodo de ayuno. ¿Qué es lo que hago? Estimulo las células alfa, liberan glucagón y posteriormente se ven favorecidos estos dos procesos. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome qué es la glucogenólisis y qué es la gluconeogénesis? Los que quieran participar, por favor, levanten su mano y aquí los escogemos. La glucogenólisis es cuando... ups. Adelante, adelante, Osvaldo, Adelante, adelante. Osvaldo. No, pues la glucogenólisis es cuando rompes el glucógeno para hacer glucosa y la gluconeogénesis es cuando forma glucosa a partir de otros compuestos. Exacto. Muy bien, Osvaldo. Así como lo dijo Osvaldo, la glucogenólisis no es más que el desdoblamiento de la glucosa, del glucógeno hepático, perdón, para la producción de glucosa. Y posteriormente, ¿esto qué va a hacer? Aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y la gluconeogénesis no es más que la formación de glucosa a partir de elementos o sustratos no glucídicos. Esto puede ser el ácido láctico, los aminoácidos, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en el otro extremo? Cuando después de una comida tengo un aumento de los niveles de glucosa, se libera la insulina. Y ya dijimos en la diapositiva anterior, este aumenta la recaptación o la captación de esta glucosa por los tejidos, el tejido adiposo, el tejido muscular, va a disminuir la gluconeogénesis, es decir, ya no se va a producir más glucosa, y va a favorecer la glucogénesis, que es la formación de glucógeno, ¿de acuerdo? Una molécula que es como de reservorio. Y esto, pues, por consiguiente, me ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Este lado de la imagen, permítanme. Este lado de la imagen es lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué es importante de esta? Que vean que el sistema nervioso, principalmente autónomo simpático, tiene una relación importante con la liberación o la regulación de los niveles de glucosa. Vean ustedes cómo el sistema nervioso simpático, a través de la liberación de adrenalina en la estimulación de la corteza suprarrenal, me va a favorecer el aumento de la glucosa en sangre, así como en algunas situaciones de tensión, de peligro, de estrés, la liberación de cortisol me va a inhibir la acción de la insulina y esto también me va a aumentar los niveles de sangre, de glucosa en sangre, ¿va? Bueno, ahora sí, vamos a entrar a lo que es lo principal de esta plática y para esto tenemos que poner atención a lo siguiente. Debemos de comprender que la homeostasis de la glucosa está íntimamente relacionada a cuando consumimos alimentos, es decir, el estado alimentario, al estado de ayuno y también con la función que desempeñan los distintos órganos, tanto el hígado, los riñones, el tejido muscular y el tejido adiposo. Asimismo, la regulación hormonal que va a tener principalmente en el estado alimentario por la insulina y en el ayuno por el cortisol, la hormona de crecimiento, la adrenalina y el glucagón. Entendiendo esto, vamos a iniciar con el estado alimentario. ¿Qué ocurre en este estado? Nosotros sabemos que después de una ingesta de alimentos siempre va a haber un aumento de la glucosa plasmática, ¿de acuerdo? Y este aumento de la glucosa plasmática favorablemente no siempre es tan marcado, es decir, nosotros tomamos la glucosa después de que la glucosa en sangre de un paciente que acaba de comer y este aumento no es tan marcado. Y nos pone el ejemplo del paciente con unos 70 kilogramos, donde vemos que del líquido extracelular aproximadamente hay 15 litros y por cada litro de líquido extracelular hay 1 gramo de glucosa. Entonces quiere decir que la glicemia normal, que es de 1 gramo, en esta persona sería de 15 gramos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando pues ahí en la facu siempre nosotros nos vamos y echamos unas gorditas, ¿no? Porque no hemos almorzado, el café de la mañana, pues para mantenernos enérgicos, y pues las gorditas no van con agua, sino van con refresco con jugo, ¿no? Esta bomba que nosotros estamos ingiriendo, pues aproximadamente nos da entre 70 a 80 gramos de glucosa, lo que estaría favoreciendo que haya un aumento hasta de 4 o 5 veces la glicemia normal. Pero como les digo, este aumento de la glucosa plasmática no es tan marcado por acción de una hormona que ya vimos anteriormente, que es la insulina, que me va a permitir la internalización de la glucosa hacia los tejidos y la utilización por estos. Muy bien, Luis Manuel, si me permites, por favor, nada más darle espacio para ver si Miguel tiene algún comentario hasta lo que llevamos ahorita de la presentación.
Sí, buenos días. En este caso, en esta diapositiva quiero incluir un concepto que es lo de energía libre, que está definida como la cantidad de energía liberada por la oxidación completa de un alimento. Esto viene siendo energía libre de oxidación por los alimentos. Por poner un ejemplo, la energía libre generada por la oxidación completa por un mol de glucosa, que esto es equivalente a 180 gramos, nos va a estar dando 686.000 calorías. Esto pues hay que tenerlo en consideración en base a lo que acaba de comentar mi compañero. Las calorías, o en este caso la ingesta de glucosa que se va a estar, en este caso, teniendo en el día a día, en las diferentes comidas durante el día, y solamente mencionar que por ejemplo, la moneda energética a partir de este concepto que se va a estar desprendiendo, que la glucosa va a ser el principal sustrato para la formación de energía, en este caso el ATP, que es la moneda energética que se va a estar Sí, Adelante, Miguel, ¿ya terminaste con tu participación? no, permíteme. Perdón. No sé si escucharon todo, se escuchó bajo. No se escuchó nada más. Ya se escuchó bien. Ok. Bueno, en esta diapositiva quería presentar lo que es el concepto de energía libre, que básicamente es la energía liberada por la oxidación de los alimentos. Esto pues quiere decir que toda la energía que se va a desprender va a ser por oxidación de la glucosa que se ingirió. Por poner un ejemplo, la energía generada por la oxidación completa por un mol de, en este caso, equivalente a 180 gramos de glucosa, van a ser equivalentes a 686.000 calorías. Esto teniendo en consideración a la ingesta que nos acaba de mencionar nuestro compañero Luis Mario. Y solamente como mención, cada enlace de ATP, cada enlace de trifosfato de adenosina va a estar equivalente a 12.000 calorías de energía. Entonces, entre cada enlace se va a estar desprendiendo 12.000 calorías del enlace de ATP. Sería todo, Rante. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Luis Mario, por favor. Bueno, entonces, ya entendiendo esto del estado alimentario, es importante que entendamos que la glucosa, cuando entra al hepatocito, a la célula, no puede ser utilizado simplemente como glucosa, sino que tiene que ser llevado a glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato tiene 3 vías que puede tomar. La primera de ellas, ya vimos, es la producción de glucógeno, ¿no? A través de la glucogénesis, mediante la enzima glucógeno sintetasa, que a su vez es activada por la insulina. ¿De acuerdo? Esta va a tener una inhibición por concentración de sustrato. Cuando ya el glucógeno es demasiado, él mismo deja de producirse. Otro 5% vamos a ver que se va a ir por la vía de las pentosas fosfato para la producción de NADPH, y la que más nos interesa es la glucólisis. El 55% de la glucosa que nosotros ingiramos se va a ir a la glucólisis, el 40% a la producción de glucógeno y el 5% a la producción de NADPH, ¿de acuerdo? O la vía de las pentosas fosfato. Y aquí lo podemos ver. Cuando la glucosa aumenta, en conjunto la insulina aumenta. Entonces, cuando entra, tenemos que se puede ir a la vía de las pentosas fosfato, solamente el 5% se va acá, pero principalmente el 55% se va por la vía de la glucólisis. Me da el fosfato de hidroxiacetona y el glicerol 3-fosfato. Es importante el glicerol 3-fosfato por lo siguiente. Fíjense cómo este se va a convertir en ácido pirúvico o en piruvato y nos va a dar la formación de acetilcoenzima A y posteriormente el acilcoenzima A. El fosfato de hidroxiacetona nos va a dar el glicerol P, que en conjunto el glicerol P con el acetilcoenzima A se van a unir y nos van a formar los triglicéridos. Y presten atención a este esquemita. Recuerden que la formación por la vía de la glucólisis nos va a dar la formación de triglicéridos, ¿de acuerdo? Y acá podemos ver que la glucosa al aumentar y la insulina al aumentar forma los triglicéridos que vimos anteriormente, y también se ve la activación de la ApoB100. Esto a través de la internalización, porque la insulina también favorece el paso de los aminoácidos al hepatocito,
y posteriormente la formación de lipoproteínas de muy baja densidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una pregunta para todos. En el esquema anterior les dije que prestaran atención. Nosotros ya sabemos que el hígado es el órgano encargado de producir los triglicéridos, mientras que el tejido adiposo es el órgano encargado de almacenarlos, o el tejido, mejor dicho, encargado de almacenarlos. Por consiguiente, si a nosotros llega un paciente con un laboratorio que indica que hay hipertrigliceridemia, no es lo mismo que hipercolesterolemia, ¿qué medida higiénico-dietética tenemos que tomar ante este paciente? ¿Qué le tenemos que restringir? ¿El consumo de qué? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Carbohidratos? El consumo de carbohidratos es el que tenemos que delimitar, porque como vimos anteriormente, los carbohidratos por la vía glucolítica me van a dar la formación de triglicéridos y está íntimamente relacionado con esto. Entonces, si a un paciente, que es algo común, llega con hipertrigliceridemia y nos dice que qué puede hacer, nosotros, o bueno, más bien lo que más comúnmente se ve es que ahí le dicen que disminuye el consumo de grasa y le vuelven a tomar unos análisis y vuelven a ver que hay hipertrigliceridemia o que los niveles de triglicéridos siguen igual. No se ha visto ningún cambio y es principalmente por eso, porque estamos limitando mal. Tenemos que limitar el consumo de carbohidratos, ¿vale? Muy bien, Luis Mario. Aquí y me parece Miguel también quería comentarnos algo. Adelante, Miguel. Sí, ¿sí se escucha? Te escuchas un poquito bajo, igual sí, no sé si puedes hablar como en la participación anterior que sí te escuchabas fuerte. A ver, ¿ahora sí? ¿O sí igual? Ahí ya se escucha un poco más. Ahí si quieres pégate el micrófono. Ok, bueno, en esta imagen quería resaltar la importancia de estos dos sistemas, que es el sistema hepático y el sistema adiposo, debido a que van a estar íntimamente relacionados, debido a que tanto en un estado de alimentación como en un estado de ayuno van a estar codependiendo el uno del otro. Tanto el uno, si va a estar en alimentación, si hay un exceso de, en este caso, de ingesta, va a estar mandándolo hacia el sistema de grasa, y en consecuencia, cuando hay un estado de ayuno, se va a activar las vías glucolíticas que mencionaba nuestro compañero, como es la gluconeogénesis, que es romper los ácidos grasos a través de las lipasas para posteriormente pasarlos hacia la circulación. Estos sean libres y sean utilizados por los distintos sistemas, como en este caso el hígado, que se va a estar encargando de estar produciendo glucosa a partir de compuestos no carbohidratados. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Si gustas continuar. Perfecto. Bueno, nada más en estos dos esquemas, recordar que la glucosa cuando aumenta y la insulina cuando aumenta, ya sabemos que entra como glucosa 6-fosfato y nos va a dar la producción de glicerol P. Este, al unirse con los ácidos grasos libres que vienen de la degradación de los kilomicrones, recuerden que los lípidos no pueden viajar solos en el torrente sanguíneo, necesitan ir unidos a los kilomicrones. La acción de una enzima que se veía inhibida por los niveles bajos de insulina, que es la lipoproteína lipasa extrahepática 1, se va a ver activado por esta y va a permitir que los kilomicrones que llevan lípidos se separen en ácidos grasos libres y en glicerol. Desfavorablemente, el glicerol no entra, solamente los ácidos grasos libres formando acetilcoenzima y en unión con el glicerol P, pues nos va a dar la producción aún más de triglicéridos, ¿de acuerdo? Y acá nada más recordar que también tiene un efecto sobre los aminoácidos que permite la internalización hacia el interior de la célula y posteriormente la síntesis de proteínas. No sé si haya dudas hasta ahorita. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos lo que pasa en el estado alimentario, ahora vamos a ver qué pasa en el estado de ayuno. Nosotros ya sabemos que durante el ayuno los niveles de glicemia bajan constantemente, ¿no? Es decir, un paciente come a las 8 de la noche, o más bien cenó a las 8 de la noche, si su siguiente comida es a las 9 de la mañana, todo ese tiempo la glicemia va descendiendo. Pero es importante saber que siempre va a haber órganos que necesitan glucosa. ¿Y cuáles son estos? Las neuronas en el cerebro y los eritrocitos. Estos dos tejidos siempre van a estar necesitando glucosa. Entonces, a medida que la glucosa va descendiendo, estos dos
atrapan esa poca glucosa que puede haber en el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el consumo por hora que tienen las neuronas? De 7 gramos, mientras que los eritrocitos tienen 2 gramos de consumo por hora. Este estímulo que conforme va descendiendo la glucosa, hace una descarga secundaria de hormonas de contrarregulación. Y el mismo nombre nos lo dice, van a tratar de contrarregular este estímulo, o más bien que la glicemia está descendida para la producción de glucosa. ¿Y cómo lo hace? En primera instancia, las células somatótropas, a través de la liberación de hormona de crecimiento, van a favorecer los aumentos de glucosa sanguínea. Las células corticótropas, a través de la secreción de ACTH, van a estimular la corteza suprarrenal y la liberación del cortisol. Y es importante que tengamos en cuenta que el cortisol tiene un efecto inhibitorio sobre la insulina. Entonces, si la insulina se encarga de disminuir los niveles de glucosa, el cortisol, al inhibirla, va a permitir que aumenten estos niveles. Posteriormente vemos que las células alfa de los islotes de Langerhans van a estimular el glucagón. Y ya sabemos que este va a desdoblar el glucógeno hepático, que es como una molécula de reserva, para la posterior liberación de glucosa. Y por último, las catecolaminas, principalmente la adrenalina, va a estimular las células beta, y al igual que el cortisol, va a inhibir la producción de la insulina, ¿de acuerdo? Y la acción de la misma, por lo cual aumentamos los niveles. El tejido adiposo también tiene una función importante. ¿Por qué? La insulina normalmente tiende a inhibir la adipasa adipolítica, pero cuando estamos en estados de ayuno, en estados de hipoglucemia constantes, la adipasa adipolítica vuelve a ejercer un rol importante al degradar los triglicéridos en ácidos grasos libres y en glicerol, ¿de acuerdo? Que estos posteriormente van a viajar al torrente sanguíneo. Entonces podemos decir que el tejido adiposo tiene dentro de sus funciones un aumento en la lipólisis y un paso de los ácidos grasos libres y del glicerol al torrente sanguíneo, que ya decíamos posteriormente en la gluconeogénesis, estos sustratos que no son glucídicos se van a utilizar para la producción de energía. ¿Qué pasa en el tejido muscular? La adrenalina principalmente va a promover la glucogenólisis, que es el desdoblamiento del glucógeno en glucosa 6-fosfato. Pero aquí hay una característica, que el tejido muscular no tiene la glucosa 6-fosfatasa. Esta solamente se presenta a nivel hepático y a nivel del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, se imposibilita que la glucosa 6-fosfato pase como glucosa libre al torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa entonces con el tejido muscular? Lo manda por una ruta anaeróbica produciendo ácido láctico, y aquí nosotros lo podemos ver. No va a poder pasar por una vía de la glucosa 6-fosfato porque no la tiene, por lo cual se va por una vía anaeróbica y nos permite la formación de ácido láctico. Y asimismo, el aumento de cortisol, el aumento de glucagón, nos va a permitir degradar proteínas que hay en el torrente sanguíneo y posteriormente la liberación de aminoácidos. Y estos aminoácidos y este ácido láctico nos van a permitir que sirvan como sustratos gluconeogénicos, es decir, la producción de glucosa a partir de moléculas no glucídicas. El hígado durante el ayuno, ya vimos que es la gluconeogénesis, que era la formación de glucosa a partir de sustratos no glucosídicos. ¿Cuáles son estos? El glicerol, el ácido láctico, los aminoácidos, por citar algunos ejemplos. Aquí lo que sucede es que hay una estimulación hormonal, principalmente la hormona del crecimiento, del cortisol y del glucagón, que van a activar un complejo enzimático muy importante, en el cual participa la piruvato carboxilasa, la fosfofenol, carboxinasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa ya sabemos que es muy importante porque permite que la glucosa 6-fosfato pase a glucosa libre y posteriormente esta pasa al plasma y hay una compensación de los niveles de glucosa. El glucagón ya sabemos que favorece la glucogenólisis y nosotros aquí podemos ver esto. Acuérdense, el hígado durante el ayuno obtiene energía a partir de sustratos no glucosídicos. Estos pueden ser el ácido láctico, pueden ser el glicerol, pueden ser los aminoácidos que se internalizan y producen glucosa 6-fosfato y posteriormente liberación de glucosa al torrente sanguíneo.
mientras que el glucagón o el glucagón favorece el desdoblamiento de las moléculas de glucógeno en glucosa y asimismo empiezo a regular estos niveles bajos de glucosa que tenía. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el organismo en ayuno siempre va a buscar que los tejidos consuman sustratos distintos a la glucosa. Y es lo que decíamos anteriormente. Así nosotros no hayamos desayunado nada, no hayamos consumido nada de hidratos de carbono, nada de alimentos, absolutamente nada. Estos dos tejidos siempre son bien envidiosos porque siempre tienen que consumir glucosa. Y así haya poquita glucosa, esa va destinada hacia estos tejidos. Es por eso que nosotros tenemos que encontrar vías o elementos o sustratos, mejor dicho, que me permitan obtener energía. Entre esos están los ácidos grasos libres, que recordemos que estos ingresan al hepatocito posteriormente a la mitocondria, para ser exactos, y ocurre un proceso que se conoce como beta-oxidación. Y esta beta-oxidación resulta muy importante porque libera mucho ATP, y entonces con eso suplimos la carencia energética que tenían los tejidos. A través de esta beta-oxidación, nosotros podemos suministrar energía a estos tejidos. Por lo tanto, vemos que esta beta-oxidación a partir de los ácidos grasos libres nos va a dar la formación de cuerpos cetónicos que van a salir al plasma, o más bien al torrente sanguíneo. Entonces podemos decir que hay un aumento de la cetogénesis y hay un aumento de los cuerpos cetónicos en plasma. Y esto que va a condicionar que posteriormente haya más producción de energía, como nosotros lo podemos ver aquí en este esquema, ¿va? Muy bien, Luis Mario, si me permites nada más dar espacio, me gustaría preguntarte, Carlita, si entendiste bien lo de las rutas que nos explicó Luis Mario hace un momento y si nos puedes explicar así en general tu concepción sobre esto. Sí, lo último que estuve hablando pues fue sobre el estado de ayuno, que básicamente se activan tres como mecanismos generales, que es la glucogenólisis, la gluconeogénesis, para satisfacer sobre todo el encéfalo y los eritrocitos, que tienen un uso exclusivo de la glucosa como su principal sustrato energético, mientras que la beta-oxidación se utiliza para el resto del organismo, generando cuerpos cetónicos a partir de sustratos no glucosídicos, como mencionaba Luis Mario, que eran pues los ácidos grasos. Excelente, Carlita, muchas gracias. Si Bien. gustas continuar. Bueno, Bueno, también, dime. perdón, Luis Mario, nada más me gustaría preguntarle al doctor si tiene alguna participación en este momento, algún comentario, si no, para continuar. No, ninguno. Vamos bien, continúen. Muchas gracias. Muy bien, Bueno, es adelante. importante que prestemos atención al glucagón, que ya vimos que iba a ser la hormona contrarreguladora que por excelencia iba a ser la más importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que aporta el 75% de la glucosa en ayuno, es decir, durante el estado de ayuno, donde yo no estoy produciendo glucosa, el glucagón va a ser la encargada de aportar este 75% de la glucosa, de la molécula energética para los tejidos. Ya sabemos que lo hace a través del favorecimiento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, ¿de acuerdo? Mientras que inhibe la glucólisis y la glucogénesis, ¿de acuerdo? Asimismo, aumenta el catabolismo proteico del músculo y con esto la liberación de aminoácidos, que es otro sustrato para favorecer la producción de glucosa y la utilización de los ácidos grasos libres. Entonces, no perder de vista esto, perdón, ya el día de ayer lo veíamos, el glucagón es la hormona contrarreguladora más importante, porque ella depende que en el ayuno el 75% de la glucosa que se produce es gracias a ella. Vamos a entrar con otro órgano que también participa en la homeostasis de la glucosa, que es el riñón. Y nosotros ya sabemos que el riñón tiene una estructura que se conoce como la nefrona, que es la unidad estructural y funcional de este, ¿de acuerdo? Recordemos que en la estructura de la nefrona, pues empieza con el glomérulo, posteriormente la cápsula de Bowman y posteriormente los túbulos, ¿no? Aquí es importante que tengamos en cuenta que el filtrado se va a dar principalmente hacia la cápsula de Bowman. Y aquí, como datos, se filtran aproximadamente 125 mililitros por minuto. Y cada 125 mililitros contiene alrededor de 125 miligramos de glucosa. Estos van a pasar posteriormente, ya que se filtraron por la cápsula de Bowman, pasan al túbulo contorneado proximal
Y aquí tenemos dos transportadores de sodio y glucosa importantísimos para la reabsorción de esta glucosa. Tenemos el tipo 2 y el tipo 1. Tenemos que ver que el tipo 2 es el más importante porque reabsorbe el 90% de la glucosa, ¿de acuerdo? Que se filtra. Mientras que el tipo 1 solamente reabsorbe el 10%. Ojo, vuelvo a repetir. Dentro del túbulo contorneado proximal, específicamente en el segmento 1, está el transportador sodio-glucosa, ¿de acuerdo? Que permite la reabsorción del 90% de esta glucosa, mientras que el 1 se encuentra en el segmento 3 y solamente permite el 10% de la reabsorción. Y esto es porque el SGLT2 tiene menor afinidad por la glucosa, pero tiene mayor capacidad de reabsorción, mientras que el SGLT1 tiene mayor afinidad por la glucosa, pero menor capacidad de reabsorción. Es por esto que aquí en el tipo 2 es donde se absorbe más glucosa. La capacidad máxima de reabsorción que nosotros tenemos por minuto es de 220. Si ustedes se fijan, tenemos ahí una ventana entre 195 a 220 de 95 miligramos. Quiere decir que siempre en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, siempre toda la glucosa va a ser reabsorbida. Nosotros ya sabíamos que la glucemia normal era de 1 gramo por litro, lo vimos en un inicio, y que el filtrado glomerular es de 125 mililitros por minuto. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es en un día, pues simplemente multiplicamos por 60 para sacar una hora y posteriormente por 24 para estimar lo que ocurre en un día, que es alrededor de 180 litros. Entonces, si por cada litro hay 1 gramo de glucosa, nosotros estamos filtrando al día 180 gramos de glucosa. Muy bien, Luis Mario, si me permites, el doctor levantó la mano. Adelante, doctor, si gusta comentarnos. Gracias. Nada más remarcarles que pongamos atención en este mecanismo porque es la base para uno de los tratamientos que actualmente tiene más, vamos a decir, más impacto y que más novedad está resultando en el manejo de la diabetes. Justamente el bloqueo de estos transportadores, que SGLT significa cotransportadores de sodio y glucosa. Y entonces nada más tener mucho en cuenta eso, puesto que si nosotros pudiéramos manipular la resorción de glucosa en un paciente ya enfermo con diabetes, entonces podríamos favorecer glucosuria y disminuir los niveles de glucosa. Entonces, por eso es lo que en este momento nos está diciendo Luis, para que pongamos atención a este mecanismo, ¿sí? Que ya vimos cómo el hígado es el principal contribuyente o órgano que contribuye a la elevación de la glucosa, sobre todo en condiciones de ayuno. En este caso, el riñón tiene una función de ahorrar glucosa, ¿no? Pero cuando esto llega a un desbalance y se pierde la homeostasis y entonces hay hiperglucemia, entonces se rebasa la capacidad de absorción de estos cotransportadores y empieza a haber glucosuria. Esa es una expresión de la patología misma, de la misma hiperglucemia, de la misma diabetes, pero al mismo tiempo resulta ser un mecanismo a través del cual se intenta farmacológicamente modificar el curso de la diabetes, permitiendo un incremento en la excreción de glucosa, como bajando el umbral de excreción de glucosa, bloqueando estos cotransportadores. Entonces, nada más es remarcarles la importancia que esto tiene, porque lo vamos a ver más adelante al hablar de estos productos. Y como aparte de tener una implicación en la reabsorción de glucosa, también la tienen en la reabsorción de sodio, tienen un impacto sobre el volumen circulante y pues en la actualidad se ha dado un papel importante en la protección renal y la protección cardiovascular en dos aspectos desde el punto de vista del corazón, desde el aspecto de la circulación coronaria, pero también desde el punto de vista de la falla cardíaca,
es decir, reduce la carga al corazón, y por eso estos medicamentos han resultado ser particularmente atractivos para utilizarse desde que fueron lanzados hace ya como 6 o 7 años. Han dado cada vez más interesantes sorpresas de su mecanismo, no solamente glucémico, sino también en otros aspectos, y pues lo veremos en su momento, pero esta es la base que debemos de ir tomando en cuenta. Adelante, Luis. Gracias, doctor. Bueno, como bien lo mencionaba el doctor, en una persona normal, la capacidad así máxima que nosotros podemos encontrar en una persona sana ronda los 352 a 375 miligramos por minuto. Ojo, la capacidad así máxima, a la última que se pueda llegar. ¿Qué pasa con las personas que tienen diagnóstico de diabetes? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo se imaginan que va a estar su capacidad máxima de reabsorción? ¿Aumentada o disminuida? ¿Alguien me puede contestar? No pasa nada si... Disminuida. Bueno, ahí escuché que alguien dijo que aumentada, y exactamente, en los pacientes diabéticos, esta capacidad de reabsorción se va a ver aumentada. Vean ustedes, de 375, que es una persona sana, los pacientes diabéticos pueden reabsorber hasta 419 miligramos por minuto de glucosa. Y esto se ha demostrado que es una respuesta adaptativa que tiene el organismo en el paciente diabético, donde hay un incremento de los transportadores de sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal. Ya dijimos que los transportadores iban a permitir la reabsorción de glucosa. Entonces, si se ven incrementados, reabsorben más. Y es un proceso que pasa en los pacientes diabéticos. Por eso su capacidad de reabsorción es mayor. Específicamente los que se ven aumentados son los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, que como ven aquí, funcionan de manera contraproducente, manteniendo concentraciones de glucosa plasmática elevadas, mientras que lo que nosotros queremos es que se esté excretando y disminuyendo la glicemia en este paciente, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico por lo cual los pacientes reabsorben más glucosa. Y es ahí lo que comentaba el doctor. Por eso estas nuevas terapias directas hacia estos cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, donde tenemos la dapagliflozina y la canagliflozina, que tienen ese efecto inhibitorio sobre por lo tanto, disminuirían la capacidad de reabsorción y favorecerían la excreción de esta glucosa, ¿vale? Esto pues ya lo había comentado el doctor. Por último, chicos, pues está la importancia de los cuerpos carotídeos. Recordemos que los cuerpos carotídeos, cuando lo vimos en fisiología, veíamos que iban a comportarse como unos vigilantes, ¿de acuerdo? Y esto iba a estar vigilando cómo se encontraba la sangre en respecto a estos elementos que nosotros tenemos acá. Principalmente veíamos que los quimiorreceptores iban a encargarse de la visualización o de la vigilancia de los niveles de oxígeno en sangre, pero también se puede estar vigilando, se puede estar checando o monitoreando los niveles de pH, de dióxido de carbono, de temperatura, de osmolaridad, y vemos aquí que también interviene en la glucosa, ¿de acuerdo? Nada más recordar que los cuerpos carotídeos van a ser unos pequeños órganos que están altamente vascularizados, que tienen relación con el sistema ganglionar petroso nodoso, y que asimismo hay una relación con el sistema neuronal a través del hipotálamo, ¿de acuerdo? Recuerden que los cuerpos carotídeos, en ellos se encuentra el seno carotídeo, que se encuentra específicamente en la bifurcación de la carótida común, más ligado hacia la carótida interna. Entonces, recordar que son vigilantes de las condiciones de la sangre, mejor dicho, donde principalmente es el oxígeno, pero también hay una relación con la glucosa. Álvarez y Buila, no sé cómo se pronuncia, y colaboradores, estudiaron y aislaron in vivo el seno carotídeo y lo sometieron a una inyección de glucosa. Posteriormente se vio que la actividad eléctrica de este seno carotídeo disminuía hasta un 20%, y esto es por lo siguiente. Recordemos que el cerebro siempre necesita tener glucosa, sí o sí, siempre necesita tener glucosa, y esto se le conoce como retención de glucosa cerebral. Y se hizo un estudio entre la retención de glucosa cerebral con la circulación tanto
arterial y venosa. Y vean lo que pasa. Cuando nosotros tenemos niveles de glucosa alta, nosotros vemos que los picos de retención de glucosa cerebral producidos o detectados por los cuerpos carotídeos, por el seno carotídeo específicamente, no son tan marcados. Pero ¿qué pasa si los senos carotídeos detectan que hay muy poca glucosa en sangre? Entonces aumentan la capacidad de retención de glucosa como un mecanismo protector para asegurar que el cerebro siempre tenga un sustrato energético, en este caso la glucosa, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente, como última diapositiva, nada más mencionar que en los estados de hipoxia y en los estados hipoglucémicos siempre va a haber un cierre de los canales de potasio, que a su vez esto provoca una despolarización de los canales de calcio tipo L, favoreciendo la internalización de este y haciendo que en la célula glómica haya también un aumento del calcio. Al aumentar el calcio, lo que sucede es que hay una liberación de neurotransmisores, principalmente adrenérgicos, que van a estimular la producción de glucosa posteriormente. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta lo que vimos ahorita. Y pues esta es nuestra última diapositiva, nada más. Sí, Luis, bueno, antes de concluir, me gustaría nada más sobre esta última parte de la exposición, preguntar para ver si no hubo alguna duda, o a ver si Mavi, por ejemplo, nos puede ayudar. Si entendiste, Mavi, lo de la respuesta adaptativa, y si nos puedes explicar en tus palabras en qué consiste. Sí, que un paciente con una homeostasis normal de la glucosa va a tener una capacidad máxima de reabsorción de 315, no me acuerdo muy bien, pero que 352 a 375. Pero que una persona que pues tiene alterada la capacidad, bueno, la homeostasis de la glucosa, por ejemplo, un paciente diabético, tiene una respuesta adaptativa y pues aumenta su capacidad máxima hasta 419 miligramos por minuto. Y pues esto se da principalmente en SGLT2. Ok, Mavi, muchas gracias por tu participación. Si hay alguna otra duda, por favor de levantar su mano. Aquí se las hacemos llegar a Luis Mario antes de concluir con nuestra presentación. Bueno, me parece que no hay dudas al momento. Voy a darle la palabra a Miguel para que nos dé su comentario final sobre esta presentación. Bueno, aquí a veces vemos como conclusión. Bien, vimos en el tema dos hormonas muy principales que van a estar encargadas del metabolismo de la glucosa, como es el glucagón y la insulina, teniendo como principal importancia la insulina. Esta va a estar interactuando en tres órganos principales, que es el tejido adiposo, el músculo estriado. ¿Sí me escuchó? Ok, bien. Mi compañero estuvo hablando en la presentación del metabolismo en general, donde va a estar implicado dos hormonas principales que se va a encargar tanto de regular como controlar una a la otra, como es la insulina y el glucagón. Teniendo entendido esto, la insulina juega un papel muy importante en tres órganos principales, que es el tejido adiposo, el músculo estriado y el hígado, donde en esto se va a estar afectando de una manera metabólica, como en el tejido adiposo, aumentando la captación de glucosa, aumentando la lipogenia y disminuyendo la lipólisis. En el músculo estriado, la captación de glucosa, aumentando la síntesis de glucógeno, aumentando síntesis de proteína. En hígado, disminuyendo la gluconeogénesis y síntesis de glucógeno, tanto de glucógeno como la lipogenia. ¿Qué implicaciones tiene esta hormona? Que dadas sus alteraciones, como lo vamos a ver más adelante en la diabetes, va a estar impidiendo su correcto funcionamiento en el metabolismo. En conclusión, vamos a estar llegando a una incapacidad de controlar las distintas rutas metabólicas, teniendo presencia de hormona, pero sin su debido o correcto funcionamiento. ¿Cómo va a estar afectando? Bien, la insulina, estando presente, nos debe
estar inhibiendo distintas rutas metabólicas. En consecuencia, esto va a estar generando un círculo vicioso en la cual va a estar incrementando el depósito de ácidos grasos libres, va a estar aumentando la formación de glucosa a partir de compuestos no carbohidratados, incrementando así, en consecuencia, la misma resistencia en sus mismos receptores intracelularmente en las vías de oxidación que van a estar impidiendo su correcto funcionamiento. Es de vital importancia, más que el glucagón, la insulina, debido a todas las implicaciones, tanto bioquímicas como clínicas, que nos van a estar dando por propiamente alteraciones en dichas vías metabólicas. Y el principal factor común que tenemos que va a estar implicado es la obesidad, donde la obesidad, volvemos a lo mismo, un círculo vicioso que nos va a estar impidiendo el mal funcionamiento de esta hormona importante que nos acaban de mencionar, como es la insulina. Es todo, Rante. Muchas gracias, Miguel. Y también nada más me gustaría darle la palabra al doctor para ver si tiene algún comentario final sobre la exposición. Sí, gracias por la palabra. Sí, me parece una buena exposición de un tema que a veces se nos hace complejo. Yo le pedía ahorita en chat privado a Orrante que por favor les hiciera participar a los demás para estar seguros de que van entendiendo y de que nos van siguiendo en la presentación. Un principio fundamental de un curso de endocrinología clínica es entender la fisiología para poder entender después la fisiopatología y finalmente la expresión de la patología y su abordaje en diagnóstico y tratamiento. Entonces, por eso es que esta presentación es muy importante tenerla en cuenta y no perderla de vista. Tengo varias observaciones respecto a la presentación. Creo que en general muy bien. Por ahí muy al principio algunos de los tamaños de letra eran muy pequeños y no se leían. Creo que fue segunda o tercera diapositiva por ahí. Y aquí aprovecho para pedirles a todos, que es muy ilustrador para los que estamos escuchando, saber cuántas diapositivas son y en qué número de diapositiva vamos, de tal manera que les voy a pedir en lo sucesivo que todo el mundo numere sus diapositivas. Esto es muy sencillo, es una función de PowerPoint bastante sencilla de hacer. Si no lo logran hacer, pregúntenle a algún otro de los compañeros para que hagan su numeración de diapositivas, porque así podemos saber si en el tiempo vamos bien o no vamos bien. Nuevamente hago algunos comentarios sobre las referencias. La referencia ahora, la que pusieron, porque se basaron ustedes en el artículo de Asdrúbal y de Violante, que es el capítulo del libro del Manual de Diabetes y sus comorbilidades, pero les faltó poner el resto de la información. Se pone y luego los nombres de los editores, el nombre del libro y el año y la editorial y en qué ciudad es donde se tiene esa editorial. En este caso es en la Ciudad de México. Entonces, sí, faltó un poco más a esa referencia. Lo mismo podría decir que nos dieron un dato muy interesante cuando hablamos de los varoreceptores, que se mencionó los artículos de Álvarez Bulla, que realmente son unos trabajos muy antiguos o relativamente antiguos, que son referidos en el artículo que ustedes consultaron de la revista de Medicina Interna, que es de Alarcón, si mal no recuerdo la referencia. Entonces, buscar la referencia original, si no la tienes, de perdida sí hacer la referencia a Álvarez Bulla para saber desde cuándo esto se describió. Y así como hecho curioso, yo no sé si a ustedes les llamó la atención, que es el mismo apellido de alguien que actualmente ocupa un puesto importante
dentro del gobierno federal, Álvarez Bulla. No se los voy a decir, pero para preguntarles a ustedes si han oído por ahí ese apellido. Y lo otro es algo que ojalá que a todos ustedes les venga bien, porque es en cursos de pregrado como este en el que estamos, en donde se pueden ir generando la costumbre de darle al término glucemia su acepción correcta. No es glicemia, sino glucemia. Se dice que decir glicemia es un anglicismo, es decir, esto es, dicho correctamente, es un anglicismo, porque en inglés sí se escribe como glicemia, pero en español es glucemia, porque hablamos de glucosa, no de glicosa. Lo mismo, y esto tiene implicaciones desde el punto de vista más, vamos a ir más a la comunidad. Veíamos hace pocos días cuál es la estimación aproximada del número de personas con diabetes en México, y recordarán ustedes que seguramente andamos alrededor de los 14 millones de personas con diabetes. Y hay pues un movimiento que no ha tenido el eco suficiente de pedir que a la persona con diabetes se le llame así: señor con diabetes, señora con diabetes, hombre con diabetes, mujer con diabetes, niño con diabetes, en vez de llamarle diabético. Es decir, el término diabético lo tenemos demasiado arraigado, pero si pudiéramos ir modificando y decirles persona con diabetes, es algo bastante más digno, aunque también hay que decirlo que tan arraigado está el concepto que las personas llegan a tu consultorio y te dicen: soy diabético, como si lo dijeran con cierto orgullo, mientras que otras gentes, sobre todo las asociaciones de personas con diabetes, piden que no se les llame diabéticos, puesto que los califica, los etiqueta, y de alguna manera sienten que hay un concepto de alguna manera peyorativo, como aquel que dice, cuando hablan del hijo de una mujer con diabetes, le dicen el hijo de su diabética madre, nada más para que se den una idea. Y bueno, el otro comentario que haría es al comentarista. El comentarista es puntualizar. Hubiera sido muy bueno que incluyeras una diapositiva con los puntos más importantes. Así se ha presentado ya en otras de los equipos. Creo que una diapositiva puede ayudar bastante, una o dos, en donde pongas los puntos más importantes y no tanto entrar en una repetición, porque a fin de cuentas, pues la repetición va a dejar algunos puntos sueltos. Es resaltar o puntualizar lo más importante. Si les hago estas observaciones, pues es para que todos mejoremos y tratemos de irlo haciendo de una mejor manera, no tanto para demeritar la presentación, que me pareció muy buena, y la participación de los tres del equipo igualmente. Les felicito entonces, y si les parece, hacemos una pausa de 5 minutos, a menos que alguien tenga algún comentario. No, pues nada más agradecerle sus comentarios, doctor, y que los tomaremos en cuenta para las siguientes exposiciones. Y pues agradecer también la atención de todo el grupo. Perfecto. Entonces, arrancamos en una pausa de 5 minutos. Quiero anticiparme, ojalá que el grupo que sigue me ayude en lo siguiente. Tengo que interrumpir como 10 minutos antes porque tengo que llegar a un lugar, y si pudiéramos más o menos acelerar para terminar 10 minutos antes la siguiente plática, la siguiente hora que tenemos. Entonces, sin más, abrimos una pausa de 5 minutos.
Antes de arrancar, vayan contestando esta pregunta, por favor, ¿sí? No es examen, así es que algunos van muy lentos, como si le estuvieran pensando demasiado. Lo voy a concluir. 3 minutos más para que pongan su respuesta. 3 segundos más. 3, 2, 1. Ok. Bien. Estos son los resultados que ustedes pusieron. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen en la presentación. ¿Sí? La mayoría de ustedes consideraron que la hemoglobina glucosilada A1C es el mejor método para diagnosticar diabetes. Algunos dijeron que la glucemia postprandial o otros la glucemia de ayuno, y casi nadie dijo carga de glucosa. Vamos a ver qué nos tienen que decir en la presentación. Bueno, adelante si nos quieren decir quién va a ser ponente, coordinador y comentarista, por favor. Sí, doctor. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Buenos días, somos el equipo J y les vamos a presentar el tema de clasificación y diagnóstico de la diabetes. ¿Le das a la siguiente, ahora? Bueno, estos van a ser los roles que vamos a desempeñar. Mi compañera ahí va a ser la ponente, el comentarista va a ser Roberto Loera y el coordinador seré yo, Néstor Ibarra. Bueno, el tema que vamos a ver hoy tiene bastante relevancia porque, pues como ya hemos estado viendo en otras clases, este padecimiento, la diabetes, pues tiene una gran prevalencia y repercusiones muy importantes. Por lo que es necesario que entendamos, pues por un lado, la clasificación de la diabetes, porque dependiendo de su tipo va a variar su forma de presentación, su progresión, entre otras características. Y por otro lado, también debemos conocer los métodos diagnósticos, porque esto nos va a ayudar a prevenir oportunamente la aparición de la enfermedad y diagnosticarla cuando ya está presente para, pues, por medio de intervenciones, retrasar su progresión. Si alguien quiere hacer algún comentario o duda o lo que sea, pues puede levantar la mano y yo le daré la palabra. Por lo pronto ya le voy a dar la palabra a mi compañera Anaí para que inicie con la presentación. Bueno, aquí se nos muestran los objetivos de la presentación, que es analizar las distintas clasificaciones de la diabetes mellitus, plantear la mejor estrategia para el diagnóstico, los métodos más acertados, interpretar los resultados de glucemia en ayuno, poscarga y hemoglobina glucosilada, establecer la importancia del tamizaje y en base a esto mejorar la calidad del diagnóstico para dar pauta a un tratamiento correcto. Ahora sí vamos a dar inicio a la clasificación de la diabetes. Tenemos primero la diabetes tipo 1. Esta se da por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. La progresión va a depender de la edad de aparición de los autoanticuerpos, del número, la especificidad y los títulos. Y en la diabetes tipo 2 es por la pérdida progresiva de la secreción de las células beta, pero está asociada a una resistencia a la insulina. Esta se relaciona con inflamación y con el estrés metabólico. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son enfermedades heterogéneas que en la presentación clínica y en la progresión pueden variar considerablemente. La clasificación es importante para determinar la terapia
pero hay algunos individuos que no pueden clasificarse ni en diabetes tipo 1 ni en diabetes tipo 2. Entonces hay que tener cuidado con la clasificación. Tiempo antes la diabetes de tipo 2 era considerada de presentación solo en adultos y la diabetes tipo 1 solo en niños. Esto ya no es preciso, ya que ambas enfermedades ocurren en ambos grupos de edad. Tenemos otras causas de diabetes, como en los síndromes de diabetes monogénica, que más tarde vamos a ver, en las enfermedades del páncreas exócrino, diabetes inducida por fármacos, y también tenemos la diabetes gestacional, que está diagnosticada en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo y que les manifiesta antes de la gestación. Aquí les puse básicamente la clasificación que vamos a ver en la siguiente diapo. Diabetes mellitus tipo 1, 2, relacionada con fibrosis quística, diabetes post-trasplante, en los síndromes de diabetes monogénica, que vamos a ver principalmente diabetes juvenil de inicio en la madurez o MODI, diabetes neonatal y diabetes por enfermedad pancreática exócrina, la gestacional, para que se vayan ubicando más o menos en la presentación. Espérate, Anaí, parece que Loera tiene un comentario. Que nada, esa interrupción nada más para, antes de continuar, reafirmar que realmente la importancia de conocer toda esa clasificación de los tipos de diabetes es más que nada a la hora de seleccionar un abordaje terapéutico para cada persona. Como sabemos, no es lo mismo el abordaje que le vamos a dar a un paciente con diabetes tipo 1 que aquel que le damos, por ejemplo, a un paciente que desarrolló diabetes después de un trasplante. Es decir, primero tenemos que conocer desde cuáles fueron los agentes causales o el agente etiológico de cada enfermedad, cuáles son los factores de riesgo de cada tipo de diabetes, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de cada uno e incluso cuál es la forma de presentación en la que los pacientes debutan dependiendo de cada tipo de diabetes. Y es esta información la que nos va a permitir decidir cuál es el abordaje terapéutico que le vamos a dar a cada persona, dependiendo de su situación, dependiendo de sus necesidades, y que a final de cuentas va a permitir que el paciente evolucione de mejor manera durante su enfermedad. Eso será todo. Gracias por tu comentario, Loera. Continúa, Anaí, por favor. Bueno, ahora vamos a darle un vistazo general a las pruebas diagnósticas de diabetes. Bueno, la diabetes se puede diagnosticar según los criterios de glucosa plasmática, ya sea con el valor de glucosa plasmática en ayuna, con la glucosa plasmática de 2 horas durante una prueba de tolerancia, y con los criterios de la hemoglobina glucosilada. Estas pruebas son igualmente apropiadas para el diagnóstico de diabetes y de prediabetes. Bueno, aquí en la tabla de la derecha se nos muestran los criterios de diagnóstico para la diabetes. Por ejemplo, el primer aspecto, que es el valor de la glucosa plasmática en ayuna, tiene que ser superior a los 126 miligramos. Esto luego de un ayuno de al menos 8 horas. Puede ser también, ¿me regresas por favor? El valor de la glucosa plasmática de 2 horas durante un test de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, que sea superior a 200 miligramos sobre decilitro. Déjame ponerle la apuntadora. Aquí. Y también puede ser con la hemoglobina glucosilada, que sea superior a 6.5%. Y obviamente tiene que ser un método certificado y estandarizado. También puede ser diagnosticada en aquellos pacientes que tengan síntomas clínicos característicos y pues que la glucosa sea superior a 200 miligramos sobre decilitro. Bueno, la diabetes puede ser identificada en cualquier parte de los escenarios clínicos, en individuos aparentemente de bajo riesgo hasta los que tienen un alto riesgo y los que son, pues, obviamente sintomáticos. Las personas que tienen una discordancia entre los valores de la hemoglobina glucosilada y los valores de glucosa en las dos primeras pruebas, se deben de tomar estas dos porque son más precisas. La hemoglobina, como vamos a ver más adelante, puede cambiar conforme a algunas patologías que el paciente presente. Entonces hay que tener en cuenta, como en la encuesta que nos puso el doctor, que la hemoglobina glucosilada pues no es tan sensible. Aquí nos presenta pues la
las ventajas y las desventajas. Obviamente, cuando hay una discordancia entre la glucosa plasmática y la hemoglobina, es porque hay una interferencia en la hemoglobina plasmática, hemoglobina glucosilada seguramente. Entonces, pues hay que tomar los valores de glucosa plasmática, ya sea en ayunas o una prueba de tolerancia. Entre las ventajas que tiene la hemoglobina glucosilada es una mayor comodidad, ya que no se requiere ayuno. Hay una mayor estabilidad preanalítica, hay menos perturbaciones diarias durante el estrés, cambios o dieta y enfermedad. Las desventajas es que es menos sensible que las otras, que es más costosa, que en algunas áreas pues no está disponible al 100% y que hay una correlación imperfecta entre la hemoglobina y la glucosa promedio en ciertos individuos. Esta se va a ver afectada en algunas patologías como son o en algunas condiciones clínicas que tenga el paciente como la hemodiálisis, embarazo, tratamiento de VIH, edad, raza, etnia, antecedentes genéticos, anemia o hemoglobinopatías. Entonces, una vez que estamos diagnosticando a un paciente que tenga esos factores, hay que tener en cuenta que probablemente la hemoglobina glucosilada pues salga alterada. ¿Sí se escucha bien? Es que me dicen que se escucha todo. Okay. Sí, se escucha bien, nada más hay un ruido como si tuvieras un micrófono que cuando hablas se mueve o algo así, pero se escucha muy clara. Nada más aprovecho la palabra para decirles, es que el método de hemoglobina glucosilada 1C sería el método ideal si no fuera por determinadas circunstancias. Tú nos mencionaste los inconvenientes en general y si pudieras regresarte una nada más para que los reforzáramos. Tú nos pones ahí varias cosas como hemodiálisis, el embarazo, tratamientos con VIH, algunas razas, algunas etnias, hemoglobinopatías. Pero yo quisiera remarcarles que la limitación más importante que existe es la de que no se tenga un método uniforme y certificado para poderlo hacer. Es decir, en los países donde la ponen como una prueba diagnóstica es porque han certificado prácticamente al 95% o más de los laboratorios que tienen autorización para hacer hemoglobina glucosilada 1C y esto les permite tener cierta uniformidad y seguridad en el diagnóstico, aparte de los otros puntos que tú mencionas ahí en las desventajas. En México nunca se ha hecho un proceso de certificación de los laboratorios para medir hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿qué nos queda? Que elijas un laboratorio que sí tenga una técnica que a su vez tenga la certificación adecuada, pero seguimos todavía ahí vacilando mucho en la utilidad de esto. Como diagnóstico, como seguimiento de diabetes, pues sí se utiliza bastante más, aunque también se tiene que tener sus precauciones por errores garrafales que hay en laboratorios que utilizan técnicas muy antiguas. Básicamente eso es lo que tendría yo que decirles de la hemoglobina A1C, que sería el método ideal, pero desafortunadamente tiene esos inconvenientes. Adelante, May. Bueno, vamos a seguir con la confirmación. Cuando el diagnóstico clínico es claro en el paciente, es decir, que presenta crisis hiperglucémica o que tiene síntomas clásicos o una glucosa plasmática aleatoria de más de 200 miligramos sobre decilitro, pues es una confirmación clara de diabetes. Pero hay casos en los que hay dos resultados. Bueno, que el paciente no tiene síntomas clínicos, así que tú digas que son confirmatorios, entonces se tiene que hacer dos pruebas, pueden ser la misma prueba o pueden ser dos distintas, y pues esta tiene que arrojar dos resultados anormales. En caso de discordancia entre distintas pruebas, se va a repetir la prueba que resulte positiva, es decir, si haces una hemoglobina glucosilada y una tolerancia a la glucosa
pero solo la hemoglobina sale pues positiva para diabetes, esta es la que se vuelve a repetir. Hay ocasiones en las que las pruebas tienen márgenes de umbral en el diagnóstico que tú dices están elevados, pero no cumplen los criterios que vimos anteriormente para clasificarlo como diabetes. O sea, que están por encima de lo normal, pero que no llegan a diabetes. Entonces, lo que tienes que hacer es valorar primero la clínica del paciente y luego repetir las pruebas de 3 a 6 meses después para pues, ver si hay confirmación de diabetes. Bueno, ahora vamos a ver cada tipo de diabetes con su correspondiente diagnóstico. En la diabetes tipo 1, la inmunomediada, pues ya sabemos es la destrucción autoinmunitaria de las células beta. Esta representa del 5 al 10% de las diabetes. Esta es la forma más común de diabetes en la niñez y en la adolescencia, pero puede ocurrir en cualquier edad, incluso en la 8ª o la 9ª década de la vida. La presentación clínica pues es muy variable, puede ser rápida en niños, pero en los adultos pues puede ser un poco lenta. Hay ocasiones en las que infecciones o estrés desencadenan la hiperglucemia severa y presentan pues una cetoacidosis diabética. Aquí en esta tabla se nos muestran los 3 estadios de la diabetes tipo 1. En las características, en el estadio 1 pues se presenta autoinmunidad. Aquí la glucemia todavía es normal y el paciente es presintomático. En cuanto a los diagnósticos, pues se van a presentar los autoanticuerpos, pero no hay alteración de una intolerancia a la glucosa o de una glucosa en ayunas alterada. En el estadio número 2 hay pruebas de autoinmunidad, hay una glucemia distinta y es todavía presintomático el paciente. Hay anticuerpos, pero aquí ya la glucemia pues va a ser alterada. Aquí están los rangos que se van a encontrar. En una prueba de ayuno va a ser de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. En una prueba de tolerancia a glucosa a las 2 horas postprandial, pues es de 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Y en una hemoglobina glucosilada puede ir de 5.7 a 6.4%. Y en el tercer estadio, pues lo que lo diferencia es que el paciente ya es sintomático. Y pues aquí el diagnóstico se va a hacer con los criterios que ya vimos anteriormente. De que la glucosa en ayuno sea arriba de 126, la tolerancia arriba de 200, la hemoglobina glicosilada arriba de 6.5 y pues los básicos. Luego está la diabetes tipo 1 idiopática, que pues esta se caracteriza por insulinopenia permanente, por propensión a una cetoacidosis diabética y no hay evidencia de autoinmunidad en las células beta. Esta se hereda fuertemente y no está asociada a un HLA. En cuanto a la detección de la diabetes tipo 1, no se recomiendan pruebas en individuos asintomáticos de bajo riesgo debido a la falta de programas de detección aceptados y validados. En los pacientes que tengan un riesgo alto, es decir, que tengan familiares con algún tipo de diabetes mellitus de tipo 1 o que tengan otros factores de riesgo, lo que se va a recomendar es medir los anticuerpos contra los islotes de Langerhans. Y pues aquí principalmente el diagnóstico es el seguimiento y la educación acerca de los síntomas de los pacientes, con resultados positivos para identificar tempranamente la enfermedad. Los pacientes con diabetes tipo 1 a menudo presentan síntomas agudos de diabetes y niveles de glucosa en sangre pues elevados, y aproximadamente un tercio son diagnosticados con una cetoacidosis diabética que ponen en peligro su vida. Bueno, aquí nos muestra un estudio de 3 cortes pediátricas en Finlandia, Alemania y en Estados Unidos, en el cual se analizaron 585 niños, de los cuales tenían más de 2 autoanticuerpos. El 70% desarrolló diabetes mellitus en 10 años y el 80% a 15 años. Los resultados que se arrojaron fue que no hubo diferencias entre los casos esporádicos
y de historia familiar. Y uno más importante, que el riesgo de padecer diabetes mellitus 1 aumenta conforme aumenta el número de autoanticuerpos. No sé si tengan una duda hasta aquí. Yo te preguntaría, Anaí, de acuerdo a esto, como hay algunas manifestaciones antes de que se presente el cuadro clínico o la hiperfranca, ¿qué tan importante es la detección anticipada? Si existen métodos para prevenir la diabetes tipo 1 que justifiquen que vayamos a hacer diagnóstico anticipado, es decir, ubicar a estos sujetos de riesgo que tú nos dices de las cohortes pediátricas, que tengan sujetos que tengan algo similar, qué tan útil será estar haciendo esas pruebas. ¿Sirve de algo? ¿Nos disminuye el brote de diabetes tipo 1? ¿O simplemente es pues para saber que la persona tiene un riesgo y estar en espera de que en algún momento le dé? Bueno, sí, en el artículo se mencionaba que no tenía gran utilidad hacer como tamizaje de estos porque pues el desenlace sería el mismo. Obviamente pues sí hay identificar tempranamente la enfermedad pues evita todo esto de la cetoacidosis y de síntomas más pues letales del paciente, pero decía que no era factible realizar un tamizaje pues así pues general a pacientes de bajo riesgo. Muy bien, y para adelantarnos un poquito nada más, contéstame un sí o no. Y en diabetes tipo 2, sí se puede. Se puede, si se puede hacer un tamizaje, Así es, así es. sí, sí se puede. Se puede estadiar el riesgo que tiene el paciente. Okay. Podríamos decir que porque en diabetes tipo 2 sí existen métodos de prevención, que los vamos a ver más adelante. Ok, continúa. Ah, Néstor, creo que Mónica tiene la manita levantada. Sí, Mónica. Sí, es que yo quería comentar algo. Ella me participar, dicho que la detección oportuna de diabetes mellitus tipo 1 también era muy importante por el hecho de que al momento del diagnóstico del paciente era importante en aproximadamente un año referirlo con un oftalmólogo por las posibles complicaciones o de la misma diabetes, ¿no, doctor? Y ya en diabetes mellitus tipo 2, pues tenía que ser menos de 10 años por las posibles complicaciones de retinopatía, etcétera. Por eso creo que es importante detectarlos a tiempo. Es que sí sería importante detectarlos a tiempo, nada más que el problema está en que estos métodos para medir los autoanticuerpos y todo esto no son muy factibles y decía el artículo que solamente se usan en medios de investigación. No sé qué tan cierto sea eso, doctor. Sí, aquí, primero, es cierto que las complicaciones tienen importancia, pero lo dijiste al revés. El paciente con diabetes tipo 1, una vez que inicia la diabetes, tarda aproximadamente 5 años en empezar a manifestar las complicaciones. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos de los mecanismos de generación de complicaciones. En cambio, el paciente con diabetes tipo 2, muchos de ellos al momento del diagnóstico ya tienen complicaciones. O sea, es nada más, está bien, pero al revés, ¿no? O sea, el paciente con diabetes tipo 2 es donde se tiene más importancia el diagnóstico temprano e incluso en las fases conocidas como prediabetes.
Y aquí el punto es recalcar que la diabetes tipo 1 no es prevenible, no hay métodos para prevenir que una persona que tiene factores de riesgo, que tiene autoanticuerpos ya presentes, podamos nosotros impedir su progresión a diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2, sí, eso lo vamos a entender mejor cuando veamos la fisiopatología, pero hay que distinguirlos entre uno y otro. Fíjense, esto tiene implicaciones hasta en el enfoque, podríamos ir un poquito político o de las reglas que se dictan a nivel oficial, puesto que a los legisladores todavía no les cae el 20 que la diabetes tipo 1 es algo aparte, es algo muy distinto a la diabetes tipo 2 y piensan que bajando de peso vas a evitar una diabetes tipo 1 y esto no es cierto. Entonces hay mucha desinformación al respecto, pero nosotros tenemos que tener el dato bien claro. Diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Entonces, hacer pruebas de tamizaje no parece ser algo costeable en primer lugar porque es muy costosos las pruebas de tamizaje y en segundo lugar porque una vez que identifiques al sujeto que tiene un riesgo alto, entonces no tienes que ofrecerle, no tienes algo que ofrecerle. En diabetes tipo 2 es todo lo contrario, tienes mucho que ofrecer y las pruebas de diagnóstico de prediabetes son bastante simples. O sea, el escrutinio, las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas tempranas son bastante accesibles. Hoy por ahí varias reacciones de parte de ustedes, sería bueno escucharlo, pero recuérdenme quién es el coordinador, Néstor. Sí, doctor, soy yo. Ok, bueno, cuídanos el tiempo, ¿no? Interrúmpenos si crees que nos estamos excediendo, cualquiera que... Ok, doctor. Bueno, ahora sí vamos con la prediabetes. El término prediabetes abarca individuos cuyos niveles de glucosa no cumplen los criterios para un diagnóstico de diabetes, pero que son muy altos para considerarse normales. Aquí está, por ejemplo, glucemia plasmática en ayuno de 100 a 125, tolerancia a la glucosa de 140 a 199 miligramos sobre decilitro y la hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. Y bueno, la prediabetes es más que una patología. Hay que informar al paciente que pues, no está enfermo, sino que tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y pues de diabetes. Por eso pues hay que cuidarse más. Bueno, aquí está una revisión de 16 estudios de corte en los cuales se ubicaron 44.203 individuos a un seguimiento de un promedio de 5.6 años, en la que los pacientes tenían una hemoglobina glucosilada de 5.5 a 6%, tenían una incidencia de diabetes de 9 hasta el 25%. En aquellos que tenían una hemoglobina glicosilada de 6.1 a 6.4%, tenían una incidencia del 25 hasta el 50% de diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que una mayor cifra de hemoglobina glucosilada pues aumenta el riesgo de padecer diabetes 20 veces más. Aquí en la tabla de la derecha están los criterios o como quien dice los factores de riesgo y los pacientes que hay que tener más en cuenta porque pueden ser prediabéticos o pues en algún momento pasar a diabetes tipo 2, como por ejemplo los que tienen sobrepeso u obesidad, los que tienen pues familiares directos con diabetes, ciertas etnias o razas. Por ejemplo, aquí tenemos la latina, una historia de EBC, hipertensión, colesterol HDL bajo, pero triglicéridos altos, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, aquellas personas que no tienen actividad física, otras condiciones asociadas a la resistencia a insulina como la acantosis nigricans. Los pacientes que tienen prediabetes deben de ser monitorizados cada año. Aquellas mujeres que tienen
que fueron detectadas con diabetes gestacional, se le tiene que hacer un seguimiento a lo largo de su vida y pues al menos cada 3 años. Para todos los pacientes deben de empezar pues a diagnosticarse con diabetes a partir de los 45 años. Y también aquí tenemos como factor de riesgo las personas que tienen VIH por, más que nada por el tratamiento antirretroviral. Ahora tenemos la diabetes tipo 2. Esta abarca el 90-95% de todos los casos de diabetes. Esta forma abarca a las personas que tienen insuficiencia relativa de la insulina o la resistencia periférica a estas. Estas personas pues de forma inicial no necesitan insulina. Y bueno, hay que destacar que la diabetes tipo 2 con frecuencia no se diagnostica durante muchos años porque la hiperglucemia aumenta de forma gradual y pues el paciente es muy difícil que identifique los síntomas de manera inicial. Como nos mencionó el doctor, pues el tamizaje en los adultos para diabetes mellitus es muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos la prueba de riesgo de la ADA, en la cual el paciente pues va a identificar por números el riesgo que tiene de padecer diabetes tipo 2, por ejemplo, en la edad, si es hombre o mujer, si tiene, pues si es mujer, si tiene diagnóstico de una diabetes gestacional, pues también aumenta el riesgo, si tiene familiares directos con diabetes, si tiene pues un diagnóstico de presión alta, si no hace ejercicio, o por ejemplo bueno, y aquí es para estadiar básicamente el peso conforme a la altura. Entonces, si el paciente en esta prueba de riesgo pues tiene un valor mayor a 5, es porque tiene pues un riesgo alto de padecer diabetes. Entonces, es en los pacientes en los que el doctor se va a percatar el riesgo y pues va a empezar a hacer los exámenes de diagnóstico. En la siguiente diapo ¿le puedes hacer zoom, Loera, por favor? Conforme a la edad, pues el riesgo que tienen los pacientes. Hagan de cuenta que pues llega el paciente, tú le haces la prueba de riesgo, si ves que tiene pues un nivel alto, se le va a hacer pues ya sea la glucosa en ayuno o la hemoglobina glucosilada. En base a las cifras se va a ver cómo se va a manejar el paciente. Los que tengan riesgo moderado o alto, generalmente pues se les incluye medidas higiénico-dietéticas, pero aquellos que tienen pues ya cifras altas de glucosa en ayuno o de hemoglobina, pues se le puede referir a un tratamiento farmacológico. Pues ya el tratamiento lo vamos a ver luego, que no voy a meter mucho. Bueno, ahora vamos a ver la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Este es muy común, es la comorbilidad más común en las personas con fibrosis quística. Alrededor de los 20% de los adolescentes la padecen y 40-50% de los adultos. Bueno, cabe destacar aquí nada más que la prueba que se va a utilizar es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es pues, la que tiene mayor sensibilidad. Luego está la diabetes post-trasplante, que esta es el término médico que abarca a aquellos individuos que desarrollan por primera vez diabetes luego de un trasplante. Las principales causas de hiperglucemia son pues la mediada por el cortisol y la terapia inmunosupresora. Aquí el diagnóstico se va a hacer cuando el paciente ya esté estable, que no tenga infección y que el tratamiento inmunosupresor esté en mantenimiento. El gold standard va a ser la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bueno, vamos con los síndromes de diabetes. Espérate, Anaí. Roberto va a hacer un comentario. Sí, bueno, aquí nada más en cuanto a la diabetes post-trasplante, aquí nada más demostrar el énfasis que hace el artículo en esta patología, ya que como si bien dijo mi compañera, una causa probable es el uso de inmunosupresores. Actualmente ya se conoce realmente que el mismo rol de los inmunosupresores, específicamente los corticosteroides, es una causa muy frecuente del desarrollo de diabetes.
Sin embargo, el artículo se hace mucho énfasis en que a pesar de que las consecuencias por el desuso de corticosteroides, que es el desarrollo de la diabetes, realmente no se comparan con las consecuencias del posible rechazo al trasplante, por lo que en este caso, en este tipo de pacientes, el enfoque terapéutico más que nada va dirigido hacia mantener el agente causal, que en este caso es el inmunosupresor, pero a hacer uso de distintas herramientas o distintas opciones terapéuticas para disminuir los niveles de glucemia del paciente, ya sea mediante otro tipo de medicamentos o mediante otro tipo de actividades que puedan mejorar la evolución del paciente. Parece que Luis Vélez también tiene una pregunta o un comentario. Bueno, nada más una pregunta, si esta diabetes es permanente o si tiende a remitir. A ver si el doctor nos pudiera apoyar. Tiende a revertir cuando se modifican el tratamiento inmunosupresor, pero pues es muy variable, ¿no? Sí, básicamente, cuando depende de inmunosupresores, si estos se modifican, sí se puede revertir. Sí. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, entonces continuamos. Bueno, ahora vamos con los síndromes de diabetes monogénica. Estos son defectos monogénicos que provocan una disfunción de las células beta del páncreas. Vamos a ver la diabetes neonatal y la diabetes móvil. Estas pues, en la diabetes móvil la hiperglucemia se detecta a una edad pues temprana, clásicamente antes de los 25 años. Esta pues son por un patrón autosómico dominante con anomalías en 13 genes, como vemos en esta tablita, no nos vamos a meter ya mucho. Y luego tenemos la diabetes neonatal, que esta ocurre antes de los 6 meses de edad y se denomina neonatal o congénita. Pues ya también se puede dividir en transitorio o en permanente, depende de los genes que estén afectados, pero pues no nos vamos a meter mucho en la etiología. Aquí hay algunas recomendaciones diagnósticas de diabetes monogénica. ¿Le puedes darlo ya? La primera es que todos los niños diagnosticados de diabetes en los primeros 6 meses deben de someterse a pruebas genéticas para diabetes neonatal. Aquí algo que se me olvidó comentarles es que pues para diferenciar la diabetes neonatal de la diabetes mellitus tipo 1, que también se presenta muy frecuentemente en niños, es que la diabetes mellitus tipo 1 generalmente se presenta después de los 6 meses. Entonces, si se detecta en los primeros 6 meses, pues luego a pruebas genéticas, que no es lo primero, ¿verdad? Pero pues debe de pensarse. En niños y jóvenes diagnosticados con diabetes que no tengan datos clínicos de diabetes mellitus tipo 1 o 2, se tienen que realizar las pruebas genéticas. Hay que considerar la presencia de autoanticuerpos en la diabetes monogénica. Entonces, que el paciente tenga autoanticuerpos no es necesariamente una diabetes mellitus tipo 1. Se puede dar la combinación para el diagnóstico de péptido C, creatinina en orina y detección de anticuerpos para ayudar a orientarnos acerca de qué pacientes se pueden someter a pruebas genéticas para una diabetes MODY, ya que hay otros parámetros que se pueden presentar, como por ejemplo una hiperglucemia en ayunas leve y estable de 100 a 150, una hemoglobina de 5.6 a 7.6 y especialmente en aquellos pacientes que no son obesos. Bueno, aquí tenemos la diabetes por enfermedad pancreática exócrina o diabetes pancreática. Esta se debe por la pérdida estructural y funcional de la secreción de insulina. También es denominada diabetes tipo 3C. Las etiologías que pueden provocarla son pancreatitis, trauma, pancreatectomía, neoplasia, fibrosis quística, hemocromatosis o puede ser idiopática. Para diagnosticar esta,
pues obviamente va a haber una insuficiencia exócrina pancreática. Puede usarse la prueba monoclonal con elastasa fecal o pruebas de función directa. ¿Le das por ti? Obviamente las imágenes pancreáticas van a ser patológicas en ultrasonido, en resonancia, en TAC. Va a haber ausencia de autoinmunidad asociada a una diabetes mellitus tipo 1. Y la última es la pérdida de la secreción de la insulina y glucagón, y esta requiere insulina por necesidades superiores a las esperadas. Y por último tenemos a la diabetes gestacional, que como ya sabemos, pues es la que aparece por primera vez durante el embarazo. Aquí está el criterio diagnóstico que se va a seguir. Puede ser de un paso o puede ser de dos. El de un paso es una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Luego se va a tomar la glucosa plasmática a la hora y a las 2 horas. Esto se va a hacer cuando la mujer tenga de 24 a 26 semanas de embarazo. Tiene que tener una de por lo menos 8 horas. Cuando se cumple uno o más de estos reactivos, pues se dice que la paciente pues, va a tener diabetes. También se puede hacer la de 2 pasos, que es primero una prueba de tolerancia a la glucosa con 50 gramos. Se va a checar a la hora y si tiene arriba de estas cifras, se va a proceder al siguiente paso, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, pero con 100 gramos. Si la paciente presenta 2 o más de estos reactivos, pues se va a decir que también tiene diabetes. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, las pruebas para prediabetes y diabetes se deben de hacer en la primera visita prenatal. La prueba para la diabetes mellitus gestacional se puede hacer las 24 o las 28 semanas. Se deben de hacer pruebas también a las 4 y a las 12 semanas postparto. Y las mujeres que tienen un antecedente de diabetes mellitus gestacional, se tiene que hacer la detección de por vida y al menos cada 3 años. Aquí va ahorita pues la prevención. Y las mujeres que tienen un antecedente de diabetes mellitus gestacional, que ya son diagnosticadas con prediabetes, se tiene que hacer una intervención en el estilo de vida y pues probablemente la metformina. Bueno, aquí tenemos un caso clínico. Espérate, Anaí. Se me hace que ya no tenemos tiempo suficiente como para presentar el caso clínico. Si gustan, les pasamos la presentación para que lo revisen y ya para dar por terminada la exposición, porque el doctor dijo que termináramos 10 minutos antes. A ver, Néstor, ustedes continúen. Lo que voy a hacer es, ahorita te cedo el título de hospedador. Tengo que salir y los voy escuchando en mi coche, ¿no? Okay, más que no se mi preocupe. intervención va a ser un poquito más limitada, pero continúenle con el caso, por favor. Bueno, aquí tenemos el caso clínico para que participen, va a estar rápido. Se los voy a leer rápido. Bueno, se trata de una adolescente de sexo femenino de 13 años que tiene antecedentes de diabetes mellitus en rama materna y paterna y tiene obesidad. Se presenta al servicio de urgencias del hospital con un cuadro de 15 días de evolución. Tiene astenia, adinamia, disuria y cefalea. Se agregó luego polidipsia, hiporexia, pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos y leucorrea. A la exploración física, la paciente pues pesa 58, antes pesaba 68. Aquí está la pérdida de peso de 10 kilos, tiene una talla de 158 centímetros, una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, respiratoria de 22, una tensión de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, una temperatura de 37. Tiene una orofaringe hiperiémica con exudado periamigdalino, cuello y axilas con esta clase de hiperpigmentación que vemos en la imagen. Bueno, a su ingreso mostraba deshidratación leve, hiperglucemia de 326 miligramos sobre decilitro, glucosuria, cetonuria y piuria.
En la gasometría arterial se mostraron datos de acidosis metabólica y se le inició manejo con insulina. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. ¿Alguien que me quiera decir qué datos del caso pues llaman la atención? Si quieren irlos subrayando en la diapositiva anterior, ¿lo verán? ¿Qué datos creen que sean pues importantes para el diagnóstico? Los antecedentes familiares. Claro, los antecedentes familiares que tenía de diabetes mellitus tipo 2 y de obesidad. Aquí Chepe subrayó los 13 años, que es una paciente joven. Subrayaron también los síntomas, la pérdida de peso. Y pues, ¿cómo se llama esta condición que tenía la paciente de hiperpigmentación, Carla? ¿Tú lo subrayaste? Acantosis nigricans. Ajá, la paciente presentaba acantosis nigricans. Entonces, la siguiente pregunta que les haría es, en base a lo que presentaba la paciente, ¿cuál es su hipótesis diagnóstica? ¿Qué piensan? Diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué 2, Mónica? Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Pues por los datos que resaltaron anteriormente, sobre todo los datos de resistencia a la insulina como la acantosis nigricans, entre otras cosas. Ok, sí, la acantosis nigricans tiene datos de resistencia a la insulina, pero bueno, aquí el caso era a propósito de que ustedes vieran la edad, que es una paciente joven, entonces, como antes se conocía que la diabetes tipo 1 era en niños, pues aquí ya no, ¿verdad? Ya vemos un caso de un diabetes tipo 2 en una paciente pues joven. Aparte, en la siguiente diapo nos dice que presenta datos de acidosis metabólica. Entonces, ¿esto en qué nos haría pensar? ¿En qué tipo de diabetes? 2. ¿La 2? Bueno, este es más común en la tipo... ¿Perdón? Perdón, que la tipo 1 debuta con cetoacidosis. Ajá, la tipo 1 generalmente es la que debuta con acidosis metabólica, pero pues aquí era un tipo 2 que estaba debutando con esto. Bueno, le hace a la siguiente diapo, ¿lo era? Bueno, aquí ya se le consideró una probable diabetes mellitus tipo 2, se le hizo la determinación de la concentración de insulina, la cual pues estaba elevada, el péptido C también, los anticuerpos pues son negativos, el perfil de lípidos, el HL pues está disminuido, el LDL elevado, el colesterol está normal, pues la hemoglobina pues está alta y se le realizó un ultrasonido pélvico para descartar ovario poliquístico, el perfil tiroideo pues es normal y aminotransferasas normales. Entonces pues aquí está el diagnóstico que se empleó en confirmación de que los anticuerpos pues son negativos, obviamente ya se descarta pues la diabetes mellitus tipo 1. ¿Tienen alguna pregunta del caso? Bueno, ya. Bueno, si no hay ninguna pregunta ya para concluir con el tema, aquí tenemos los principales puntos claves de la exposición. Son 5. Primero, tenemos que tener claro que hay 4 variantes de la enfermedad según la ADA, que es la diabetes tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional y la diabetes producida por otras causas, en la que englobamos, por ejemplo, la causada por fibrosis quística, después de un trasplante, o la monogénica. De igual manera, también tenemos que tener claro que la etiología de la enfermedad va a depender del tipo de diabetes, ya que puede tener una etiología que va desde por alteraciones genéticas, por alteraciones metabólicas multifactoriales, o puede también tener como etiología causas como traumatismos o enfermedades subyacentes. También tenemos que tener claro cuáles son las 3 principales herramientas de diagnóstico probadas por la ADA. En este caso es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la prueba de glucosa en ayuno y también la prueba de hemoglobina glucosilada.
Sin embargo, como vemos a lo largo de la exposición, hay que tener cuidado, ya que aunque podamos pensar erróneamente de que la prueba de hemoglobina glucosilada es la más confiable, la que más debemos usar al momento de diagnosticar una diabetes, pues como ya vimos en la exposición, esto realmente no es lo ideal, ya que hay muchos factores externos que pueden modificar los resultados y que pueden provocar que erróneamente diagnostiquemos a un paciente con diabetes, aunque no la tenga, o que por el contrario, no diagnostiquemos a un paciente que sí tenga la enfermedad. Entonces, pues tenemos que tener claros todos los métodos de diagnóstico para poder adecuarnos a la situación. Y por último, otro punto muy importante es que siempre tenemos que realizar una correcta historia clínica y una correcta exploración física. Aun si el motivo de consulta del paciente no es relacionado con la diabetes, tenemos que siempre tener pues, sí, ese hábito para poder detectar a aquellas personas con ciertos factores de riesgo, ya sea para la evolución hacia diabetes tipo 1, tipo 2 o hacia cualquier otro tipo de diabetes. Y pues esos serán los puntos claves. Si tienen alguna duda, pues, ¿alguien tiene alguna duda? Ya para concluir con la clase. Parece que no, Roberto. Bueno, si no hay preguntas, eso es todo de nuestra presentación. No sé si el doctor tenga algún comentario que... A ver, yo tengo un comentario, una pregunta. Perdón, pero me estoy tardando en entrar a esto. Sí. La pregunta es, ¿cómo se debe de hacer una carga de glucosa o una curva de tolerancia a la glucosa? Entre lo que consultaron, ¿qué hay que hacer? Parece que primero se tiene que administrar al paciente una solución glucosada, 75 gramos de glucosa, y después se tienen que dejar pasar 2 horas y checar los niveles de glucosa en sangre, y según los niveles que vimos en la presentación, determinar si la glucosa en sangre está elevada o está disminuida para corroborar si el paciente se está metabolizando adecuadamente pues esa glucosa ingerida, ¿no? Bueno, en parte puede ser eso, pero antes de hacer la prueba, ¿qué se requiere? ¿El paciente va en ayuno, no va en ayuno? ¿Cuántas horas de ayuno? ¿Cuánto se da de carga de glucosa? ¿En cuánto tiempo se la tiene que tomar? ¿En qué tiempo se va a medir? Dependiendo de la circunstancia de cada paciente, si se mide a la hora, a las 2 horas, a las 3, o se mide nada más basal y a las 2 horas. ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Cuál es lo que ustedes encontraron? ¿Es igual si se trata de una mujer embarazada que si no tiene embarazo? Pues, ok, se supone que el paciente tiene que estar en ayunas antes de la prueba. ¿Cuánto tiempo? 8 horas. Y al menos 8 horas de ayuno. Ajá, ¿qué más? Luego, ya que está en ayuno, se le da, pues, se le administra los 75 gramos de glucosa en solución. Y para checar resultados son después de 2 horas de la ingestión de la solución. Ok, es a las 2 horas cuando se tiene que medir. Sí. Ok. Y si se trata de embarazo, por ahí nos dijeron que existe la prueba en 2 tiempos o en un solo tiempo. Pero ¿cuáles son los momentos de tomarlo? O sea, ¿en qué minuto tomas la muestra? Se toma una inmediatamente. Bueno, aquí está. Sí. Una inmediatamente, la de un tiempo pues es a la 1 y a las 2 horas. Y en el de 2 tiempos pues es una inmediatamente, a la hora, a las 2 y a las 3 horas. Exacto. Entonces es diferente si se trata de... yo lo que les voy a aconsejar en esto es que no se confíen de el paciente. Del laboratorio. Ustedes son los que tienen que decidir. No sé si se me escuchó bien porque aquí se está transfiriendo la llamada. ¿Sí me escucharon? Se escuchó muy bajito, doctor. Perdón, ¿sí me escucharon? Ahora sí le escuché, es que la otra vez se le escuchó muy bajito. Sí, es que se estaba transfiriendo de los
audífonos al sistema del coche. Bueno, básicamente es importante que ustedes ubiquen la situación de cada paciente para saber cuál es la prueba que se requiere en ese caso, ya que no es una prueba universal. Si hay embarazo es diferente que si no lo hay, y cuando más se utiliza es en el embarazo, curiosamente. Y una reflexión final, es decir, que de repente puede parecer complejo, y la respuesta podría estar en que una inmensa mayoría de los casos de diabetes se diagnostican sin pasar por esta secuencia. Es decir, no pasan por una carga de glucosa ni por una glucemia de ayuno inicial, sino que poco a poco el paciente va teniendo síntomas y lo detectas cuando ya tiene glucemias arriba de 200, y ahí ya no necesitas hacer toda esta filigrana diagnóstica. Quizá el mensaje importante es, si ya tienes diagnosticado de la diabetes, no tiene ningún sentido que le pidas una carga de glucosa a un paciente, porque la carga de glucosa es de diagnóstico. Si hay algún comentario al respecto, será bienvenido, y si no, para concluir la clase. Parece que no hay ningún comentario, doctor. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana con 2 temas muy interesantes, y que tengan buen día. Igualmente, doctor. Hasta luego. Igualmente. Doctor.